Recibí un telegrama ya del gobierno de República Dominicana. Dicen que tal vez deporten a Samuel de allá. Tienen un problema nacional. Gracias, damos. Necesito 2 baterías. Esto se está acabando, mis hermanos. No termino de predicar con estas baterías que tengo. Gracias damos a Dios. Samuel está en Dominicana con varios de la familia allá. Gracias damos a Dios. Nosotros los cristianos somos como las baterías, ¿verdad? Hace falta que el Señor nos cargue. La única diferencia es que estas baterías se echaron en la basura. La batería nuestra es recargable. Es recargable. Vamos a leer Lucas 7, 13 y 14. Lucas 7, 13 y 14. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Padre, en el nombre precioso de Cristo, ayúdanos en esta hora a entender tu palabra y que ella sea de edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús esperamos en ti y oramos. Amén, Señor. Mis hermanos, el título de nuestra predicación en este día es no llores, levántate. En la noche del pasado 4 de julio, después de los fuegos artificiales, una terrible tragedia sucedió en las aguas de nuestra bahía, frente a la marina de Dinner Key, cuando 3 barcos colisionaron entre sí y el saldo del choque fue de 4 jóvenes muertos, entre las edades de 20 a 24 años. Hubo, por lo menos en el momento en que yo leí la noticia, después hay más, 7 lesionados, 2 de ellos están en estado crítico. Desde entonces, desde que escuchamos la noticia, hemos estado orando por estas familias. Y en el culto de oración matutino que tenemos todos los días a las 8 de la mañana, aquí en el comedor, hemos orado por estas familias. ¿Cuántos sueños y planes truncados? Me decía nuestra hermana Roselia Camejo, yo no lo sabía, que una de las familias es de la iglesia de University. Una de las muchachitas, sus padres y ella eran miembros de la iglesia University. Qué tragedia tan grande, qué cosa tan inexplicable. Y también inexplicable para mí puede ser que alguien diga que uno de estos muchachos fuera conduciendo un bote grande, porque uno de ellos era un contender. Los que no saben de bote, no saben lo que es este tipo de bote. Es un bote grande, que vale perfectamente unos $160,000, este bote. Y no era de él, por supuesto, era de su padre, me imagino. Y cómo fue esa tragedia tan grande, inexplicable. A veces nos parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Precisamente ese es el título de un formidable libro del doctor James Dobson,
que leí hace algunos años. Lo puede leer usted en internet, baja este libro gratis. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Leí un fragmento, quiero leerles un fragmento que leí en este libro. Chuck Fry era un joven muy inteligente de 17 años. Poseía altas dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. A pesar de que las probabilidades eran muy pocas, porque había 1,500 solicitudes y solamente aceptaban alrededor de 130, él envió su aplicación para estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona. Comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, este joven pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole y empezó a tener el convencimiento de que debía prestar sus servicios en el extranjero como médico misionero. Sin embargo, hacia el final de su primer año, Chuck comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había muerto. ¿Cómo podría tener sentido esto para los afligidos padres de este joven? Y entonces, ¿cómo podría tenerlo para nosotros ahora? Una obra de Dios tan incomprensible como esa. Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó? Cuando estaba en la flor de la vida. A pesar de las muchas oraciones angustiosas de los miembros de su familia consagrados a Dios y de fieles amigos, muy claramente el Señor les dijo no a todos. ¿Pero por qué?, pregunta el doctor Dodson. ¿Por qué? Y verdaderamente yo me hago esa pregunta también. Los grandes teólogos del mundo pueden pensar en el dilema que nos plantea la muerte de Chuck Fry por los próximos 50 años, pero no es probable que lleguen a presentar una explicación satisfactoria. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y continuará siéndolo por siempre. Cáncer, dice Dodson, cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, síndrome de muerte infantil repentina, parálisis cerebral, mongolismo, autismo, retraso, violación, soledad, rechazo, fracaso, infertilidad, viudez. Estas y 1,000,000 de otras fuentes de sufrimiento experimentado por los seres humanos plantean preguntas inexplicables que inquietan el alma. ¿Por qué ha permitido Dios que me ocurra esto a mí? Esta es una pregunta a la que todos los creyentes y muchos incrédulos se han esforzado por contestar. Y contrario a lo que muchos enseñan por ahí, que son palabreros, porque hay muchos palabreros que le dicen a las personas o los engañan diciéndoles vengan, que van a tener un milagro y usted se va a sanar, y entonces cuando sale por la puerta y no se ha sanado, entonces le dicen es que no ha tenido fe. Eso es mentira. Eso no tiene nada que ver con eso. Contrario a lo que dicen esos palabreros,
Contrario a lo que esos engañadores hacen o dicen, el Señor no se apresura en explicar lo que Él está haciendo. No se apresura, no lo dice. Tal vez esos fueron los pensamientos que embargaban el corazón de una viuda en el pueblo de Naín ante la pérdida de su único hijo. Tal vez estas preguntas se las estaba haciendo. Y yo les pregunto a ustedes, o les digo a ustedes, o les hago una pregunta que ustedes tampoco van a saber la respuesta. Cada uno de nosotros tiene muchas preguntas sin respuesta. Cada uno de nosotros tiene un montón de preguntas sin respuesta. Cada uno de nosotros ha experimentado cosas incomprensibles. A veces, muchos de nosotros hemos cometido errores o hemos pasado por situaciones que le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y no tenemos respuesta. La verdad es que es así. Y no me las pregunta a mí, porque yo tampoco tengo la respuesta. No las conozco. Yo no le puedo decir a ustedes, no, eso pasó por esto, pasó por lo otro. No, es que no lo sé. Hace unas semanas atrás, una hermana, cuando se acabó el culto, yo estaba con la mano enferma y me quedé por aquí delante, y ella vino y me pregunta con mucha angustia, pastor, ahí en 2 palabras, en 2 minutos me dijo, es que conozco a una persona que tiene 31 años y 2 hijos, y esa persona murió y esos niños quedaron abandonados. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Hermana, yo no sé por qué. Yo no puedo saber por qué. Solo Dios sabe el por qué. Entonces ella dobló, me dio la espalda y me dijo, bueno, está bien. Yo no lo puedo saber. Ahora, una cosa sé. Y si usted me pregunta una definición sencilla de fe, yo le digo esta. La fe es saber que Dios está allí, aunque usted no entienda lo que está pasando. Eso es la fe. O sea, la fe no es, no, yo creo en Dios. No, es lo que yo estoy pasando, yo no lo entiendo, pero yo creo que Dios tiene un plan. Y yo me acojo a ese plan. Aunque no lo entiende y no me guste. Porque no tiene que gustarle a usted, no nos tiene que gustar la situación. Es más, puede ser que estemos llorando. Puede ser que nuestro corazón y nuestros ojos estén llorando. Ahora, quiero decirle algo, amado mío. Al Señor no le disgustan nuestras lágrimas. No disgusta. ¿Por qué razón? Porque Jesús lloró. O sea, Jesús en su humanidad lloró. Y sabe, cuando nosotros nacemos, paradójicamente, tal vez, lo primero que pasa cuando usted nace es que llora. Y si no llora, le dan una nalgada para que llore. O sea, usted tiene que llorar. Cuando nace, tiene que llorar. Dicen algunos que es porque el llanto abre los pulmones. El niño no ha estado respirando. Cuando está en el vientre, él no respira. Él está ahí, pero sin respirar, por supuesto. Cuando nace, dicen que el llanto hace que sus pulmones se abran. ¿Será que es así la vida siempre? ¿Será que la vida es así siempre? Ahora, aquella mujer de Naín estaba pasando por muchas situaciones. Ella se había quedado viuda.
sin recursos ninguno. Tenía un solo hijo, joven. ¿Cuántos sueños tenía ella con su muchacho? Muchos. Ahora, lo primero que vemos en esta historia, y yo quiero verla rápidamente, porque el tiempo es pequeño. Primero, no llores, levántate, porque el Señor viene hacia ti. Cuando pasó esto, usted puede mire a su Biblia en el capítulo 7 de Lucas. Lucas es el único que narra esta historia. ¿Por qué Lucas es el único que lo narra? Porque Lucas no había estado allí. Lucas hizo una investigación histórica, pero Lucas era médico y hay detalles que Lucas nos da. Y usted mira en su Biblia en el capítulo 7, él sana al hijo de al criado de un centurión. Usted puede mirar ahí. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a esto ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pero no es que está sano. En griego, cuando Lucas escribe esto, pone estaba completamente sano. O sea, lo que estaba diciendo es, no es que estaba sano, estaba nuevo, completamente sano. Este fue un mensaje, o este fue una sanidad a distancia, por telepatía, vamos a decir. Bueno, no telepatía, por fe, sin ver a Jesús, por la fe del centurión. Pero cuando Jesús termina eso, Él está, dice el versículo 1, en Capernaum. Sale de Capernaum volado y empieza a recorrer sin decirle a nadie nada. Vamos, que tenemos que ir a Naín. Pero ¿cuál es el apuro por ir a Naín, maestro? Tengo que llegar a Naín, tengo que llegar a Naín. Y se lanza para Naín. Porque en Naín tenía un encuentro con una mujer. Una mujer viuda que había perdido a su hijo. Hermanos, lo primero que yo aprendo muchas lecciones cuando leo la Biblia. Yo pongo esto en el contexto. Mira, Jesús sana al hijo, al criado del centurión. Resucita al hijo de la viuda de Naín. Y cuando usted mira en su Biblia, lo que viene a continuación es los mensajeros de Juan el Bautista lo visitan. O sea, estos mensajeros vieron estos milagros o escucharon estos milagros porque necesitaban ellos contarle a un profeta preso lo que estaba sucediendo.
Ellos necesitaban ver eso para contárselo a un fiel profeta como ningún otro había nacido en el mundo, que se llamaba Juan, que estaba preso y a punto de morir. Así que, amado mío, Jesús viene hacia ti. Nunca dudemos que el Señor viene hacia nosotros. Nunca dudemos. Tú puedes estar pasando por la noche más oscura. Jesús viene a ti. Con fe, créelo. En el contexto geográfico, cuando investigaba esto, me doy cuenta de algo, y es que Naín está cerca de un pueblo llamado Sunán. Sunán. ¿Qué pasó en Sunán? ¿Qué había pasado siglos y siglos atrás? Había pasado algo. Pero tal vez alguien diga, bueno, pero eso se había olvidado. No se había olvidado por varias razones. No se había olvidado esta historia que había sucedido allí cerquita, porque los maestros en las sinagogas la decían y los padres la contaban en el hogar. Hermanos padres, hay que contar historias a los jóvenes. Cuéntenle a los jóvenes cuán grandes cosas Dios ha hecho con ustedes. Cuéntenselo. Cuéntenle lo que ustedes vivieron. Cuando mi padre era muy pequeño y tenía tal vez la edad de el hermano Christopher, tal vez era como Christopher o tal vez era como Raúl. Mi papá era de una familia muy pobre, Raúl, y esta historia me la contaba mi padre, me la contó mi padre. Eran muchas, yo oí muchas historias de mi padre, pero te voy a decir esta. Mi padre me dijo, Christopher, Raúl, no tenía ropa que ponerme y había un frío tremendo. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana. Cuando era de la edad de ustedes, me tenía que levantar, él me decía, a las 4 de la mañana para ordeñar vacas. Porque las vacas tienen que, ser ordeñadas a esa hora, porque la leche tiene que llegar a la gente temprano. Y mi papá se levantaba siendo un muchacho a ordeñar vacas, pero tenía tanto frío que cuando llegaba donde estaban las vacas, levantaba a los terneros y se acostaba en el lugar donde estaban ellos, pegado a la vaca. Ahí agarraba un poquito de calorcito y después se levantaba. Mi abuelo sufría muchísimo por eso. Tenía 9 hijos y no tenía dinero para comprarle ropa a sus hijos. Dice mi papá, un día estábamos en el campo y mi papá estaba arando y nosotros estábamos con él. Los varones, los 4 varones mayores, estaban con él y estaban arando ellos en el campo, y el viejo suelta el arado y se fue a un lugar lejos así, para que sus hijos no lo vieran, y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Los hijos no se acercaban ninguno, por respeto, el padre llorando allá, y los 4 muchachos aquí esperando a que el viejo terminara de llorar. Al rato viene él y volvió a coger el arado. Y me decía mi papá, cuando el viejo agarró el arado y los bueyes, y le da el grito a los bueyes y empiezan a arar, salta una moneda de oro. Salta una moneda de oro. Era un Luis, aquello que le llamaban de la época de España, un Luis, una moneda de oro de 5 pesos oro. Mi abuelo ve aquello, agarra la moneda, brillosa, dice mi papá, agarra la moneda y la hace así y ve que es una moneda de oro de 5 pesos. Estamos en el año 1932, la Gran Depresión. Había un hambre terrible en todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos la gente se moría de hambre. En la Gran Depresión se morían de hambre, aquí. Y agarra la moneda aquella, mi abuelo le dice a los muchachos, recojan los bueyes que yo tengo que ir al pueblo. Cuando llegó al pueblo, la llevó la moneda a una joyería. Y le da la moneda al joyero, y el joyero le compró la moneda en 18 pesos cubanos.
18 pesos cubanos era una fortuna. En el año 32 eran 18 dólares, cuando una libra de azúcar costaba medio centavo. Y una libra de café medio centavo. Una persona con 3 centavos, 4, tenía comida. ¡Qué cosa más grande! Mi abuelo llegó con 18 pesos, salió de ahí del joyero. Eso cuento me lo decía mi papá. Llegó con los 18 pesos a la tienda y compró colchones para todos, ropa para todos y colchas para todos. No hacía falta comida porque la comida la tenían ellos en la finca. ¿Por qué les digo esta historia? Porque las historias usted tiene que hacérselas a sus hijos. Usted tiene historias como esta. Usted tiene historias que hacerle a sus hijos, como esta o como otras. Usted tiene que contarles a ellos cómo ha sido Dios fiel con su vida hasta hoy. Pero tiene que contarles las historias para que ellos sepan valorar lo que Dios ha hecho, cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha formado. Al siguiente día se cayó el gobierno que había, siguiente año, el gobierno de Gerardo Machado, y la finca de al lado de mi abuelo era de un oficial, un capitán del gobierno del ejército, y tenían unas crías de cerdo tremenda y unas vacas hermosísimas. Y todo el mundo empezó a robarse los puercos y las vacas del capitán. Y va mi papá y le dice al viejo: viejo, vamos a buscar, que todo el mundo se está llevando los puercos. Vamos a coger unos cuantos puercos y unas cuantas vacas ahí. Mi abuelo lo mira y le dice: ¿esas vacas y esos puercos son suyos? No, eran del capitán. Entonces son del capitán. Si otros se lo llevan, eso es un negocio de ellos. Pero ninguno de ustedes va a pasar esa cerca a robarse un puerco o una vaca. Eso se le quedó a mi papá en la cabeza. Ustedes no se pueden robar lo que no es de ustedes, aunque se estén muriendo de hambre. Entonces le dice a otro de mis tíos: bueno, viejo, vamos a correr la cerca. Todos los vecinos están corriendo la cerca. Vamos a cogerle 40 o 50 metros al capitán. Al capitán lo habían matado, lo habían colgado. ¿Esa tierra es de ustedes? No, pues entonces si no es de ustedes no hay por qué correr la cerca, porque nadie se las dio. Entonces son historias que usted le hace a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y que son historias reales de cómo usted aprendió. Hermanos, es hora de que nuestros hijos dejen de ver tanto juego y tanta bobería. Es hora de hacer historias a nuestros muchachos de cómo Dios ha sido fiel, siempre fiel, en toda circunstancia, en todo momento. Porque Dios viene a ti en todo momento y en toda circunstancia. ¿Qué había pasado en esa zona? ¿Qué le habían contado a ellos? Un profeta en la antigüedad llamado Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios extraordinario. Me gustaba Eliseo por muchas cosas. A mí me gusta Eliseo por muchas razones, pero me gusta Eliseo también porque era calvo. Ese profeta le faltaba el pelo, pero de ahí eso era lo único que le faltaba. Tenía todo lo demás. Entonces Eliseo andaba siempre de pueblo en pueblo. Y había una mujer que cuando él pasaba por ahí le decía: profeta, ven a comer aquí. Y le preparaba unas comidas al profeta Eliseo para chuparse el dedo. Siempre era algo tremendo. Un día la esposa, la señora
le llaman la Sunamita porque era del pueblo de Sunán, cerquita de Naín. Le dice la Sunamita al esposo: esposo, este profeta es alguien especial. Vamos a prepararle un cuarto aquí. Vamos a hacerle un cuarto al profeta, que dice ahí la Biblia que tenía una cama. Le pusieron en el cuarto una cama, una mesita, una lamparita, y ahí se acomodaba el profeta cuando venía. Le hicieron el cuarto y dormía el profeta ahí cómodo. Un día le dice el profeta a Jaycee, el criado, le dice: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Ella tiene tantas atenciones con nosotros y habrá que hablar con el rey. Le dice a ella: ¿quiere que le hable al rey de ti? ¿Quiere que le hable al general, el jefe aquí del área? Y ella le dice: no, yo no tengo problema con nadie. Yo no tengo problemas ni con el rey, ni con militares, ni con nadie. Y le dice a Jaycee: mira, el problema que tiene ella es que no tiene hijos. Y el marido está viejo. No tiene hijos. El profeta la llama y le dice: ven acá, Sunamita. Mira, el año que viene, a esta fecha, tú vas a tener un muchacho cargado. Mira, profeta, no te rías de mí. No te rías de mí porque eso no está bien. No, es verdad, va a ser así. Y así fue. Al próximo año, la Sunamita tenía un hijo. Y pasaron los tiempos, pasaron los años, y el muchachito ya era un pichón de muchacho. Y ella le dice un día al muchacho: ve al campo, allá donde está tu papá, para que fuera aprendiendo ya las cuestiones del campo. Y el muchachito llega allí. Cuando está en las faenas del campo, el niño se empieza a sentir mal, le empieza a doler la cabeza. Y el padre le dice a un criado: llévalo al muchacho porque le está doliendo la cabeza. El criado agarra al niño, se lo lleva a la señora, le dice: mira, aquí te lo manda tu esposo, el muchacho está con dolor de cabeza. El asunto es que dice la Biblia que ella se lo puso en las piernas, empezó a acariciarlo, y al mediodía el niño murió. Agarra al niño, lo lleva al cuarto del profeta y lo acuesta en la cama del profeta. Este Eliseo era tremendo hombre de Dios. Un paréntesis: cuando Eliseo murió, lo enterraron. Y cuando un día llevaban a un muerto a enterrar, y vino una banda, y la gente se puso a correr porque había una banda de criminales, de filisteos. Y cuando lanzaron el muerto en la tumba de Eliseo, dice la Biblia que el muerto resucitó. Ese era Eliseo. Agarra y la señora pone al muchachito en la cama del profeta. Y viene donde está el esposo y le dice: esposo, necesito ir a ver al profeta Eliseo. Pero ¿por qué? Necesito ir a verlo. Dile, mándame con un criado y que me preparen ahí un animal para ir a verlo, un asna para ir a verlo. Y la mujer sale volada para el Monte Carmelo. Los que han ido al Monte Carmelo saben lo que yo estoy diciendo. Ahí hay una montaña y delante está el valle de Jezreel. Y se ve así todo de lejos. Cuando Eliseo mira para allá, le dice a Jaycee: oye, ahí viene la Sunamita. Tal vez por el vestuario, por el tipo de vestuario se da cuenta que es ella. Ahí viene la Sunamita. ¿Qué le pasará? Porque Jehová no me ha dicho qué le sucede. Y viene la mujer y se arrodilla y se abraza a los pies del profeta. Y él le dice: no sé qué le está pasando. Y ella le dice: yo no te lo pedí. No te dije que no te burlaras de mí. Y ahora mi hijo ha muerto. El profeta le dice: vamos para la casa. Pero le da el palo, el báculo a Jaycee y le dice: corre allá adelante y ponle el palo en la cara a ver si. Pero salió el muchacho para allá, Jaycee, corriendo, y él atrás con la señora, y llegó allá y le puso el palo y nada. Y viene y le dice al profeta: oye, nada, el muchacho no resucita. Llega el profeta Eliseo, se acuesta arriba del niño
y la cara de él y la boca de él contra la del niño. Y ahí está rogándole a Dios que hiciera el milagro. Y el muchacho entró en calor, pero no despertó. Y sale y cierra la puerta y empieza el profeta a recorrer la casa para allá y para acá y para allá y para acá y para allá y para acá. Y vuelve a entrar, sube al cuarto y vuelve a entrar al cuarto y hace lo mismo. En Segundo de Reyes, en el capítulo 4, está esta historia. Libro Segundo de Reyes. Libro Segundo de Reyes, capítulo 4. Dice: estoy ahí en el versículo 34. Dice: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Esa historia la había contado el padre muchísimas veces porque estaban en la misma región. Esas historias se conocían, pero ahora había uno mayor que Eliseo allí. Ya no era un simple profeta, era alguien mayor que Eliseo. Por lo tanto, no llores, levántate, porque el que viene a ti no es un hombre, es el mismo Dios. No llores, levántate, porque el Señor conoce tu tragedia. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Está la historia dicha en 4 palabras. Es una historia que nos habla del dolor y de la angustia de la vida humana. Es una historia que nos habla de sufrimiento, de pena, de sumo dolor. Es una historia que nos llama a algo mucho más que un simple llanto. El Señor sabe tu tragedia y sabe la mía. El Señor sabe los motivos de nuestras lágrimas. El Señor sabe, mi amado hermana y mi amada hermana, tu dolor. El Señor conocía esta realidad y también conoce la nuestra. Por lo tanto, eso es la fe. Decir: Señor, estoy llorando, no lo entiendo. Tú sabes lo que estoy pasando, pero te alabo porque tú vienes a mí y tú conoces mi dolor. No llores, levántate, porque Dios tiene compasión de ti. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Dice el versículo 13. La palabra aquí puede ser traducida: tuvo misericordia de ella. Tuvo misericordia de ella. La palabra aquí, misericordia, se traduce como misericordia o compasión. Es una palabra griega cuya raíz es el término esplagna. La palabra esplagna es una palabra que literalmente significa o es intestinos. O sea, lo que está diciendo en el pensamiento oriental no se puede traducir así, por supuesto, al pensamiento nuestro, a la traducción castellana, no puede ser traducida, y lo voy a decir literalmente como sería:
Sería, y el Señor la vio y se estremecieron sus intestinos. Sería la traducción literal. Pero para un oriental, los intestinos era lo más importante, decían ellos. El órgano más importante. Eran sus entrañas. Gloria a Dios. Un paréntesis. Por eso cuando Hugo Chávez dice, yo maldigo a Israel con todas mis entrañas, lo que estaba diciendo era eso. Y por eso nosotros bendecimos a Israel con todas nuestras entrañas. Es algo curioso. Las entrañas del Señor se estremecieron. No hay una palabra más fuerte en la Biblia. En el Nuevo Testamento no hay una palabra más fuerte en griego para la compasión que esta palabra que se aplica aquí. No existe. Cuando dice ser movido a compasión, anhelar con compasión, fue cuando Cristo tuvo compasión hacia una multitud. Fue cuando tuvo compasión por un padre que tenía un hijo poseído por el demonio. Dice que el padre del pródigo, el Señor tuvo, o sea que el padre tuvo compasión por el hijo. Jesús tuvo compasión por un leproso que le había pedido sanidad. Hermano, cualquiera que sea el problema que tú tengas, Jesús tiene compasión de ti. Pero yo no lo entiendo. Pero yo no le entiendo lo que estoy pasando, yo no lo entiendo. Jesús tiene compasión por ti. No llores, porque Jesús hace las cosas de maneras diferentes, aún en su época. Dice, acercándose, le dice no llores, y acercándose tocó el féretro. Hermanos, eso no se podía hacer. Un maestro no podía tocar el féretro de un muerto. No lo podía hacer. Ningún sacerdote lo podía hacer. Ningún levita lo podía hacer. Nadie lo podía hacer. ¿Por qué? Porque dice Número 19:11, el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo. Y si no hace esto y esto y esto, su inmundicia será sobre él. ¿Entiendes? Pero Jesús trabaja de maneras diferentes. Y por último, no llores. Levántate, porque el Señor tiene un plan. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó. La palabra aquí se incorporó, no es que se paró, sino que se sentó en el camastro donde era llevado. No era una caja, ni mucho menos, eso no existía en esa época. Era como una parihuela donde estaba la persona con las sábanas que se le ponían, que se embalsamaban, pero él está acostado, el muchacho, y se sienta y empezó a hablar. Yo no sé lo que habló, no lo dice ahí, me hubiera gustado saberlo. El asunto es que dice la historia que la gente empezó a correr porque el muerto se había sentado. Yo le pregunto a usted, ¿qué usted hubiera hecho? Mira cómo termina diciendo la historia. Termina. Perdón, se me pasó la página. Dice la gente, el versículo 16, y todos tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros.
y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué un gran profeta se había levantado? Perdón. ¿Se acuerdan lo que les dije de Eliseo? Ellos estaban esperando un profeta como Elías o Eliseo. O sea, Elías fue el maestro de Eliseo. Eso es lo que estaban esperando ellos. Un profeta de ese nivel. Y entonces se levanta Jesús y todo el mundo dice, ¡wow! ¿Este quién es? Se ha levantado otro Eliseo, otro profeta. Eso es lo que creían ellos. Eso es lo que estaban esperando. Hermano, lo que yo aprendo en esta historia es esto. Jesús conoce tus tragedias, conoce tus problemas, conoce tus preguntas. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, Él la conoce. Puede ser que sea un jovencito como estos, puede ser que un vertico tenga preguntas que no tienen respuesta, puede ser que Ruti tenga preguntas que no tengan respuesta. Puede ser que Abby tenga preguntas que no tengan respuesta. Puede ser que alguno de ustedes tenga preguntas que no tienen respuesta. Hermanos, la fe es, yo tengo un montón de preguntas, pero Jesús viene a mí, Él las conoce, Él se compadece y Él tiene un plan. Esa es la fe. Esa es la fe. Ahora, no hagas comparaciones. Nunca las comparaciones son buenas. Yo no puedo decir, o usted no puede decirle, para mí el disparate más grande, si usted quiere consolar a alguien, nunca le diga, escuche, si usted quiere consolar a alguien, nunca le diga, ay, mijita, mira, se te murió un hijo, pero dale gracias a Dios que tienes 2 o 3 más. Es para coger el martillo y darle con un martillo. Nunca le digas a una persona, mira, mijita, pudo haber sido peor. Mira lo que le pasó a aquel o a aquel otro. Tampoco. Nunca le diga a una persona, mira, mijita, yo te acompaño en tus sentimientos. ¿Qué acompañar en el sentimiento? Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Nadie sabe lo que está pasando. O sea, lo único que usted puede decir, si usted va a consolar a una persona, abrácelo. Abrácelo. No más que eso. Estaba un día con un pastor en el hospital de niños de La Habana, que se llama, aquel que está allá por Sequito donde tú vivías, el William Soler. Estaba con un pastor allí que estaban operando a su hija. Y el William Soler tiene una terraza así. Y vimos una mujer que estaba llorando en la terraza, en el borde, así en la baranda, y estaba sola allí. Y el pastor que le habían operado a su hija sale corriendo para allá. Y hay cosas que uno hace en Cuba, que aquí tal vez se aguanta más. Sí, porque Cuba, sí, cada país tiene su cosa. Ella ve a esa mujer llorando y empieza a pasarle la mano por la cabeza. Así, a pasarle la mano por la cabeza. Y la señora llora que te llore, llora, y él pasándole la mano por la cabeza, pasándole la mano por la cabeza, por la cabeza. Al final ella nos cuenta que había perdido a su hija, que había acabado de fallecer su hija. Pero la historia es esta. Cuando ella pasó aquello y el pastor siguió en contacto con esta persona, ella le dijo, pastor, si usted supiera qué bien me hizo que usted me pasara la mano por la cabeza. Me parecía que era mi padre pasándome la mano por la cabeza. Más nada que eso, pasar la mano por la cabeza. Él podía haberle dado un discurso, podía haberle echado un mensaje, podía haberle hablado de 1000 cosas, pero ninguna de ellas hubiera sido efectiva. Hay preguntas que nunca tendrán respuesta. ¿Dónde está la fe? En decirle, Señor, yo no sé la respuesta. Yo no sé la respuesta.
Pero ayúdame a ver que tú tienes un plan en esto. Ayúdame a ver que tú estás en control de esto. Abre mis ojos de fe para que yo pueda ver que tú estás trabajando en esto. Amado Dios, tú sabes el dolor de cada uno de mis hermanos que están sufriendo aquí. Tú lo conoces. Tú conoces las preguntas de cada uno de los que estamos aquí. Tú las conoces. Tú sabes el sufrimiento mayor o menor. Eso no se puede medir. Es el sufrimiento de cada uno de mis hermanos. Ábrele sus ojos, Señor, para ver que tú vienes corriendo. Ábrele sus ojos para ver que tus entrañas se están moviendo. Ábrele sus ojos para ver que sigue Jesús diciendo: no llores, levántate. Ábrele sus ojos para alabar tu nombre. Oh, mi Dios, please.